El pasado viernes en la Asamblea Nacional no hubo los votos necesarios para autorizar el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República. La argumentación utilizada fue que el documento que acompañaba la solicitud era secreto. A esta hora nos acompaña el abogado André Benavides. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenny, un cordial saludo para usted y para toda la audiencia de Coavisa. La reserva del documento sobre la que se apalancaron los legisladores para no dar paso al enjuiciamiento de Verónica Abad, ¿realmente existía? Bueno, es importante tomar en cuenta que estamos en una fase de instrucción fiscal en lo que tiene que ver con el caso Nene y evidentemente aquí este proceso ya goza de publicidad. Una cosa es cuando está en investigación previa, que es reservada, y otra cosa cuando estamos ya en el proceso penal propiamente dicho. De ahí que existen cierto tipo de diligencias que sí gozan de reserva. Pero decir que toda la instrucción fiscal es reservada, me parece que es un desconocimiento. De hecho, si usted se mete en el sistema de la función judicial, usted tranquilamente puede acceder a toda la documentación, a las providencias que se han presentado de este proceso. ¿Cómo es posible entonces que no se haya dado lectura en la sesión del viernes, sesión virtual, a los fundamentos con los que la justicia estaba requiriendo este permiso para autorizar el enjuiciamiento de la vicepresidenta? Yo creo que aquí es importante puntualizar, estimado Lenin, que los asambleístas se deben limitar a autorizar o no el procesamiento penal de la vicepresidenta de la República. En ningún momento los asambleístas tienen que valorar ningún tipo de información o documentación. Algunos asambleístas decían que debían valorar la prueba, cuando incluso judicialmente todavía no existe prueba, lo que existe son elementos de convicción. Y evidentemente aquí es una decisión política más que jurídica. Pero, en la sesión se dijo que no se leía el fundamento, las razones que acompañaban este pedido de autorización porque había un velo de reserva que no lo permitía. En la práctica, lo que usted está diciendo, abogado, es que no lo hicieron, no leyeron los fundamentos porque no les dio la gana. Yo creo que es de conocimiento público y sabíamos cuáles eran los elementos de convicción que hicieron que la Fiscalía formule cargos o intente formular cargos a la vicepresidenta de la República, y obviamente al tener ella fuero de Corte Nacional debía hacerse la instrucción en esta instancia judicial. Estamos hablando de un caso de concusión por el cobro de cierto tipo de diezmos de una relación que tenía un funcionario con esta instancia del Estado. Entonces yo creo que aquí los elementos están clarísimos y la Asamblea Nacional tiene que limitarse a procesar, a autorizar el procesamiento no de una vicepresidenta de la República. Si no había impedimento legal entonces para conocer los argumentos por los que se vincula a la vicepresidenta a un caso de concusión, es más, si como usted lo señala, esos argumentos son públicos y notorios, ¿se podría concluir una cosa distinta a que hubo el viernes una acción política para entorpecer la acción de la justicia? Cuando uno revisa incluso el sistema de la función judicial, usted puede ver que existen cierto tipo de versiones de la persona que es denunciante, usted puede ver que se han hecho cierto tipo de peritajes e inclusive en la misma providencia con la cual se pide la autorización. La fiscal general del Estado está pidiendo que se haga una pericia de un teléfono celular. Así que decir que no se conocía, no se sabía, me parece que en este caso no aplicaba esa justificación. Ahora, yo creo que la actuación que ha tenido la Asamblea Nacional desde ningún punto de vista entorpece la justicia por dos aspectos fundamentales, estimado Lenin. Uno, que este caso no va a quedar en la impunidad. Dos, este delito de concusión es un delito imprescriptible y por lo tanto el 25 de mayo del 2025 la vicepresidenta tranquilamente en un nuevo proceso podría ser formulada a cargos y obviamente procesada por parte de las autoridades judiciales pertinentes. Sí, pero decir que al ser la concusión un delito que no prescribe y que se la podrá procesar cuando termine su mandato, más parece ser una excusa que una verdad. Y no estoy diciendo que no lo sea, pero es que se supone que la justicia debe ser ágil y debe ser oportuna. De acuerdo, yo creo que la justicia tiene que ser hábil y oportuna, pero también recordemos que estamos frente a un escenario político.
¿Que la Asamblea Nacional en su momento debía autorizar el procesamiento penal? Sí, pero aquí también hay que mirarlo desde una interpretación política. No es casualidad la votación que se dio el viernes pasado, porque algunos lo interpretan como si fuera la Asamblea Nacional que apoyó a Abad. No, la Asamblea Nacional al momento de dar esta votación o esta no autorización, fue un mensaje directo para el presidente de la República, más aún con una pugna que existía desde el viceministro de Gobierno con el presidente de la Asamblea Nacional. Y muestra de aquello no es solo esta no autorización, sino también algunos proyectos de ley como se los ha manejado y también el Ejecutivo como los ha vetado. Este tema eminentemente se resolvió de manera política más que jurídica. ¿Esto qué consecuencias genera, esta no autorización del viernes? ¿Qué consecuencias genera para el proceso que se desarrolla por concusión? ¿Continúa pero no contra la vicepresidenta? Y sin embargo, sí podría ser llamada, pregunto, para rendir nuevas versiones. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice, Lenin. Primero, que este proceso en ningún momento se va a blindar, se va a bloquear. Quienes en este momento ya están siendo vinculados, están siendo procesados, tranquilamente sigue esta causa hasta tener una sentencia. Y en lo que tiene que ver con las versiones que puede dar la vicepresidenta, estamos todavía dentro de la instrucción fiscal y mientras dure esta instrucción fiscal, ella puede dar unas ampliaciones de versiones. Entiendo incluso que ha dado una, en otras no se ha presentado y eventualmente hasta pueda ser solicitada como testigo ya en una audiencia de juzgamiento. El gobierno, sin embargo, explora otros caminos para deshacerse de la vicepresidenta o evitar que asuma el poder una vez que inicie la campaña electoral. Esta solicitud, este requerimiento que se le hizo al Procurador General del Estado, ¿podría esclarecer esta situación? ¿Puede el Procurador interpretar la Constitución, el fallo de la Corte Constitucional y el Código de la Democracia? Cuando hablábamos hace un par de semanas en estos espacios, Lenin, decíamos que el artículo 93 del Código de la Democracia es explícito. Quien está ocupando un cargo público tiene que pedir licencia para hacer campaña. Hay algunas alternativas que se han puesto sobre el tapete para ver cómo se puede evitar esta disposición legal. Entre esas estaba justamente el enjuiciamiento penal, lo que tiene que ver juicio político, lo que tiene que ver con el abandono del cargo, la ausencia definitiva. Y entre las alternativas estaba la absolución de consulta al Procurador General del Estado. El Procurador por ahí podría dar alguna interpretación o salvedad al artículo 93 del Código de la Democracia. Sin embargo, a mí me parece que no hay nada que interpretar. Y aquí yo ya me adelanto, estimado Lenin, porque hay que también interpretarlo políticamente esto. El momento que el Procurador General del Estado observe esta consulta y le dé luz verde al Ejecutivo, al Presidente de la República, para que no pida licencia y haga campaña, el Procurador va a ser objeto de un juicio político y el Procurador estaría, en este caso, asumiendo el costo político de esa decisión, más aún con una Asamblea Nacional que prácticamente le está pisando los talones a todas las decisiones que hace el Ejecutivo. Y claro, se sometería a un juicio político, pero su pronunciamiento quedaría en firme, o no. En este caso sí, el pronunciamiento quedaría en firme, sería aplicado y si incluso lo medimos con los tiempos electorales, el juicio político del procurador va a ser después de la primera vuelta electoral. Ahora, lo que podría ser susceptible un pronunciamiento del Procurador General del Estado es a través de una acción pública de inconstitucionalidad, pero hasta que llegue a resolver la Corte Constitucional, capaz hasta ya se acaba el primer mandato, por así decirlo, del presidente que venga en el 2025 hasta que se pronuncie la Corte Constitucional. La denuncia en el contencioso electoral sería entonces la última opción del oficialismo para tratar de inhabilitar a la señora Abad. Yo creo que esa es la única alternativa que queda sobre la mesa, salvo lo que pueda pasar con el Procurador General del Estado. Recordemos que a partir de esta denuncia por haber hecho una campaña anticipada, se podría dar como sanción una suspensión de los derechos políticos o pérdida de los derechos políticos. Y conforme al artículo 61 de la Constitución, una de las modalidades para ejercer un derecho político es el ocupar un cargo público y por lo tanto estaría inhabilitada de continuar en esta función. André Benavides, abogado, constitucionalista, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por la invitación, estimado Lenin. Un cordial saludo para todos.